El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Nala, una perrita que fue rescatada luego de vivir toda su vida dentro de un tambo de basura. También será un programa especial hecho desde el Centro de Transferencia Canina del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su programa de Clínica de Animales. El día de hoy nos encontramos desde el Centro de Transferencia Canina, aquí en la Ciudad de México, un lugar que empezó a funcionar desde julio del 2017 y que, bueno, ha tenido la idea de ayudar a todos estos perros que han sido abandonados o que han ingresado por alguna razón a las instalaciones del metro, y obviamente las autoridades de la Ciudad de México, preocupadas por el bienestar animal, crearon este lugar en donde se rehabilita, se recupera, se socializa y por supuesto se busca un hogar responsable para los perrunos que llegan a este sitio. Y me encuentro con el doctor Arturo Vázquez, quien pues nos va a platicar más acerca de cómo funciona este centro. Gracias por recibirnos, doctor. Gracias, es un placer tenerlos aquí. Este centro surge a partir de una iniciativa de nuestro director general, en el cual buscamos que los perritos saber todo su paradero, su destino, y principalmente para su rehabilitación de aquellos que se encuentran dentro de las vías y de las instalaciones del metro, porque anteriormente se rescataban y se entregaban a diferentes asociaciones o grupos protectores de animales, pero se desconocía qué pasaba más allá. Entonces este centro tiene el objetivo de rehabilitarlos, curarlos, cuidarlos, darlos en adopción y hacerles un seguimiento de su vida durante un año. Y más adelante, pues obviamente les vamos a estar mostrando las instalaciones de este Centro de Transferencia Canina y también conocerán cuál es el proceso para que ustedes también puedan venir a este centro a conocerlo, a conocer a los perrunos que están aquí en adopción y por supuesto, ¿por qué no?, les brinden un hogar amoroso. Pero antes vamos a conocer la historia de Nala, una perrita que precisamente fue rescatada luego de sufrir maltrato extremo. Imagínense, vivía dentro de un contenedor de basura. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Nala es uno de los casos de los reportes que nos llegan todos los días. Nosotros por protocolo pedimos siempre o foto o video del reporte que nos hacen para evaluar objetivamente la prioridad y el riesgo. Me platicaban que esta perra era golpeada todos los días, siempre había vivido en la azotea, pero además era golpeada y sometida para meterla a un tambo de metal. Pido una foto y para mi sorpresa me mandan un video, justamente en el momento en que el señor todos los días entre 10 y 11 de la mañana, era como un ritual, hacía esto con la perra, ¿no? Y la perra pues obviamente se resistía y el señor pues la golpeaba y la sometía hasta que lograba meterla al contenedor. En el video pues obviamente se ve al hombre golpeándola, se ve un hombre de espaldas golpeándola, logra meterla al tambo, le pone unas tablas encima. Pero además este tambo estaba a la intemperie, o sea, con el sol que está haciendo estos días, imagínate cómo está allá adentro. En cuanto vi el video, yo cancelé todo lo que tenía programado para el siguiente día y me aboqué a ir al rescate de esta perra. Entonces pedí ayuda. Normalmente quien es violento con un animal, así como lo vimos en el video, lo es con la familia, con los vecinos, ¿no? Entonces yo tenía miedo por mi integridad y pedí apoyo a la Policía Municipal de Nesa para que me acompañaran para resguardarme. Pero yo creo que el operativo era tan vistoso que yo dije, no, pues el señor va a ver desde la esquina que está pasando algo aquí y no va a llegar. Eran como 2 patrullas, una motocicleta de la policía, estaba una camioneta como de estas de redilas de la policía. Era un operativo que se veía imponente y éramos 4 miembros de Mundo Patitas con chaleco, ¿no? Y estábamos hablando pues exactamente en la accesoria enfrente de su casa. Entonces dije, este señor no se va a acercar si ve este operativo. Entonces toqué en el zaguán de al lado, porque sabía que vivía ahí el señor con su familia, y me abre la esposa.
todavía traía un bocado en la boca, yo creo que estaban desayunando. Y pues ya nos identificamos y les pedimos permiso de entrar, de verificar. Obviamente al principio lo negaron, dijeron que no era ahí, que ellos no tenían perro. Cuando les enseñamos el video de que habían sido grabados, pues ya no le quedó otra a la señora más que decir pues que sí, dentro de sus justificaciones, porque ella me dijo, ¿sabe por qué la tenemos adentro del tambo? Porque ya van 2 veces que ella se avienta de la azotea y termina en la planta baja. O sea, 2 pisos de altura. Entonces le dije, señores, que tener un perro en la azotea tampoco es lo óptimo. ¿Cómo es posible? Pues es la manera que tiene ella de decirle, bájeme de aquí. No había acceso a la azotea, que había que poner una escalera para poder subir a la azotea. Ella nos deja pasar. En el primer piso sale la hija mayor y nos dice que si traemos una orden y que eso es allanamiento. Entonces le aclaramos que no es allanamiento, que la señora nos dejó pasar, que no traemos ninguna orden porque no somos autoridad, que solamente queríamos ver que la perra estuviera bien y evitarles más problemas, porque ya la denuncia ya estaba hecha. Y entonces la hija menor, llorando, se acerca y me dice, es que yo le he dicho a mi papá que no le pegue al perro, pero pues es que a mí también me pega. Entonces ahí confirmas que la violencia intrafamiliar está íntimamente ligada con el maltrato animal. En unos instantes seguiremos con la historia de Nala y en verdad, amigos, es importante resaltar la cultura de la denuncia y también como gracias a las redes sociales, hoy por hoy Nala está a punto de cambiar su vida para bien. Pero esto lo veremos más adelante aquí en Clínica de Animales. Pero antes, seguimos platicando con el doctor Arturo Vázquez en este centro de transferencia canino. Y doctor, platíquenos, ahora estamos en el área veterinaria, ¿cierto? Porque todos los perros que llegan aquí tienen que pasar por una revisión. Es correcto, en cuanto llega el área de protección civil que los ingresa a este centro, inmediatamente les hacemos su hoja clínica, ya que no sabemos su historial, cómo vienen de salud. Inmediatamente tenemos sus constantes fisiológicas y su estado en el que vienen de todos sus sistemas. Una vez que son revisados, pasan al área de cuarentena. Que eso es muy importante, ¿verdad? Claro, ahí vamos a tenerlos en observación para ver si hay algún cambio en su organismo o en su forma de estar dentro del centro. Claro, porque no sabemos en qué condiciones vengan, si traen algún bichito, si es importante obviamente proteger la vida de los perrunos que ya se encuentran pues en estado de espera para ser adoptados, ¿no? Es correcto, sí. Y aquí tenemos a una pequeña que de hecho tiene poco que llegó y que se llama como doctor. Ella se llama Aski. Los nombres que les vamos dando a cada perrito que ingresa es de acuerdo a la estación que fueron hallados. Por ejemplo, tenemos a Eka de Ecatepec, tenemos a Panti de Pantitlán, etcétera, ¿no? Aski, supongo que es por Azcapotzalco. Azcapotzalco. Ah, vieron nada más, o sea, tienen de todas las estaciones y tienen su nombre particular. Exacto. Obviamente ya después los pueden rebautizar o se pueden quedar con ese nombre. Sí, ya depende del adoptante si le gusta ese nombre o le pone el que más le guste. Ok, y si queremos conocer a Panti, a Muski, a Aski, ¿cuál es el procedimiento, doctor? El procedimiento para poderlos ver, todas las fotos de los perritos que están dentro del centro se encuentran en la página del metro. Ajá. Y si no, pueden hacer una visita aquí al centro, es muy fácil llegar y pueden pasar cualquier persona que venga, con gusto la recibimos. ¿Está cerca de las instalaciones del metro El Rosario? El Rosario, sí. Okay. La dirección es Avenida de las Culturas, en la delegación Azcapotzalco. Perfecto. Pues, doctor, muchas gracias por platicarnos un poco acerca de cómo funciona esta parte del Centro de Transferencia Canina. Y nosotros vamos a hacer una pausa y no se vayan porque seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Nala es uno de los casos de los reportes que nos llegan todos los días.
Me platicaban que esta perra era golpeada todos los días, siempre había vivido en la azotea, pero además era golpeada y sometida para meterla a un tambo de metal. Pedí apoyo a la Policía Municipal de Neza, toqué en el zaguán de al lado y me abre la esposa. Y entonces la hija menor, llorando, se acerca y me dice, es que yo le he dicho a mi papá que no le pegue al perro, pero pues es que a mí también me pega. Entonces ahí confirmas que la violencia intrafamiliar está íntimamente ligada con el maltrato animal. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales y nos encontramos desde este centro de transferencia canino de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro, y ahora me encuentro con Katia Hernández, quien es guía canino de los perrunos que llegan a este centro y que requieren de algún tipo de socialización para más adelante darlos en adopción. ¿No es así, Katia? Platícanos por favor todo lo que haces. Bueno, así es. Aquí en el Centro de Transferencia Canina lo que hacemos en el momento en que los perritos ya fueron revisados por los médicos y pasan a jaula, comenzamos a trabajar para su baja de estrés. Lo que hacemos principalmente es conocerlos, les damos paseo en individual para ver su carácter. Entonces, posteriormente ya pueden convivir entre ellos porque no sabemos su historial, cómo llegaron aquí, vienen de historias de abandono, de maltrato. Aparte de todo, el rescate de los perros aquí del metro es bastante fuerte, es estresante. La mayoría viene del área de vías o interestación, algunos llegan con unas lesiones muy importantes, con descarga eléctrica. Entonces sí es bastante fuerte la situación en la cual los perritos llegan aquí y el estrés muy alto, pero afortunadamente todos hasta el momento han tenido una socialización importante aquí en el centro y bueno, conviven la mayoría todos con todos. Y eso facilita mucho su adopción, y de hecho aquí tenemos a una integrante muy especial de este lugar, que es Panty. Así es, ella es Panty, es la primer perrita que llegó aquí al Centro de Transferencia Canina. En el momento de la inauguración se decidió que Panty no estaba en adopción, que Panty se iba a quedar aquí con nosotros, iba a formar parte del equipo del centro de transferencia. Así es, para que vean que es equipo humano y equipo perruno en este centro de transferencia canino. En unos momentos más, ¿te parece que sigamos platicando sobre todo este tema y por supuesto las adopciones? Claro. ¿Sí? Pero antes regresemos a la historia de Nala aquí en Clínica de Animales. Finalmente la señora pues sí comprendió que estaban metidos, porque me dijo la señora, pero yo no soy la dueña. Le dije, pues la ley no dice que sobre del dueño. La ley dice que sobre quien esté aquí en el momento en que nosotros lleguemos. Entonces, si usted no me da las facilidades y me entrega a la perra de manera voluntaria, pues le voy a pedir a la policía que la presente ante el Ministerio Público. Y entonces fue cuando me dijo, no, pues llévensela, pero ¿quién la baja? Y en cuanto la señora dijo, pues llévensela, pero ¿quién la baja? Pero pues los policías rapidito ya estaban poniendo la escalera y ellos, súper elementos, bajando ya a la perrita, liberándola de ese sufrimiento. Hay un proceso, hay una denuncia abierta, pero pues eso ya le corresponderá a la autoridad, pues llevarla a buen término, ¿no? Y que este señor sea sancionado conforme a la ley. Y bueno, pues ya nos retiramos, nos identificamos, dejamos teléfonos, todo, y el fulano nunca llegó. Sabemos que se llama Jorge, pero nunca llegó, nunca se apareció, y pues ya la perrita llegó con nosotros. Traía contusiones, traía algunas lesiones, traía unas rasgaduras en la piel, supongo que al momento de resistirse. La recibimos muy baja de peso, una revisión general, vemos que hay un desgaste muy fuerte en los dientes, esto es tanto dientes como colmillos, esto es porque no sabemos qué tipo de alimento comía, cuando está ese desgaste tan fuerte en los dientes es porque a veces andan mordiendo piedras, viene sana, no trae ningún problema respiratorio, ningún problema digestivo. Claro que inmediatamente se procede a vacunarla, a desparasitarla, y después de unos días que vimos que no traía ningún otro tipo de problema, se esterilizó. Esto es como se va a dar en adopción, esto es para evitar que la vayan a utilizar para cruzarlas, porque sabemos que es una perra de raza. Fue tan famoso, se viralizó tanto el video,
recibimos aproximadamente 25 solicitudes en físico para adoptarla y otras tantas solicitudes virtuales y otras tantas llamadas para adoptarla. Pero muchos me preguntaban, ¿qué edad tiene? ¿Es joven? ¿Es legítima? No la quiero esterilizada, ¿no? Y esta persona me dijo, yo la quiero, ¿a dónde voy por ella? Oye, pero ¿no la quieres conocer? No la quiero conocer, yo quiero darle mi casa, mi hogar, mis cariños, mi familia, porque eso fue de entrada lo que nos gustó de esta persona. Y todos los días estaba atenta de, ya se esterilizó, qué bueno que se esterilizó, cómo salió de la esterilización, en qué puedo ayudar, me necesitan para algo, y eso fue lo que hicimos aquí. Y me comuniqué con Norma, les dije que qué podía hacer yo para poder ayudar a este animalito, ¿no? Porque se veía que había estado sufriendo bastante. Ya me platicó lo que hacían ellos, cómo había sido el rescate, que necesitaban ayuda también, me ofrecí a ayudarle, e incluso a quedarme con la perra de ser necesario, si no había alguien que la quisiera, ¿no? Yo tengo 7 perros, ¿no? Entonces, así es que adoro a los animales. Tengo desde un mastín napolitano hasta un chihuahueño. Uno tiene displasia, el otro tiene un problema de riñones y de corazón, en fin. Tratamos muy bien a nuestros animales, entonces fue algo que nos conmovió mucho, ¿no? Esta noticia. Por eso es que me ofrecí a adoptar a la perrita, ¿no? Por algo se dan las cosas, los perros son los que adoptan a uno. Esa es la verdad, ellos son los que nos adoptan. En este caso, tal vez las estrellas se alinearon de tal manera que yo tuviera ese enlace con la perra, ¿no? Cuando platiqué con mi familia también al respecto, con mi esposa, con mis hijos, hasta con mi nieto, ¿saben qué? Vamos a adoptar otro perro. Y la gente que nos ayuda en casa también, otro más, así es, otro más. A partir de ahora va a recibir cariño, va a tener un jardín enorme, donde va a poder correr, o sea, va a tener apapachos, besos, fotos, salidas, caminadas. Y la verdad que nosotros a los perros los tratamos como hijos, ¿no? O sea, la verdad, o sea, sí son mascotas, o sea, nos queda claro. Pero sí el cariño es un cariño muy especial. Y la dinámica que vamos a hacer es, antes de llegar a la casa, ahora nos la vamos a llevar, vamos a sacar a todos los perritos, a nuestros 7 hijitos, los vamos a sacar, vamos a presentar a Nala fuera de la casa, ¿sí? Para que la olfateen, para que ellos entiendan que va a ser ya parte de la manada, y ya luego vamos a entrar todos juntos por la puerta, digamos, principal a la casa para que ya la reciban y ella sienta, bueno, que es parte ya de esa manada y ya la adopten como parte de la manada y ya pueda estar ya en la casa. Aquí es muy difícil entender al ser humano, el por qué maltratan así a una mascota, a un ser vivo que realmente no hace daño. No tienen por qué lastimarlos de esta manera, no tienen por qué darles este trato tan inhumano, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la larga son personas a lo mejor sin sentimientos y esto le hacen a una mascota que pueden hacer más adelante. Y muy importante, hay que esterilizar para evitar precisamente que un perro llegue a manos de estas personas. Y una cosa sí es seguro, de aquí en adelante esta perra va a vivir feliz. Va a ser, la única marca que va a tener va a ser muchos besos. Y créemelo, va a ser una perra muy querida. Ya lo es, ya lo es. Y bueno amigos, afortunadamente la historia de Nala llegó a buen término. Ahora ya se encuentra disfrutando de su nuevo hogar y de su nueva familia. Y les recordamos, les hacemos la invitación a que si ustedes conocen algún caso de maltrato animal, lo denuncien para que la vida de este animal cambie y por supuesto, para ayudar a que se castigue a quienes maltraten cualquier vida. Ahora también seguimos transmitiendo el día de hoy el programa Clínica de Animales desde este centro de transferencia canina, y Katia, pues quien es guía canino de este lugar, nos va a platicar acerca de los trámites que tenemos que realizar si es que queremos adoptar algún perruno de los que aquí se encuentran, excepto a Panti. Entrar a la página, hay un formato en la página del metro donde pueden llenar ahí directamente el formato. Ahí están también las fotos de algunos de los perritos que están en adopción, o venir aquí directamente al centro de transferencia canina, conocerlos a todos, y con ese proceso nosotros hacemos una visita, le hacemos la visita al domicilio para comprobar que el domicilio existe, que la persona existe, vemos las condiciones del domicilio.
Y si es una persona apta para a la adopción, se entrega el perrito en adopción. Posteriormente le damos un seguimiento a la adopción de 1 año, se hacen visitas periódicas, se contacta nuevamente con la familia y se va directamente al domicilio para constatar que el perro está en buenas condiciones. Ok, oye, y si nosotros queremos ayudar, apoyar, si no podemos tal vez adoptar, pero digo, oye, no quiero permanecer indiferente ante estos perritos que han sido rescatados. Ya, bueno, aquí en el Centro de Transferencia Canina todo es mantenido por donaciones, todo es en especie, ya sea alimento, cualquier cosa para perros, collares, platos, etcétera, todo aquí lo recibimos en especie y bueno, estamos todos los días de la semana aquí recibiéndolo directamente en las instalaciones. Y por favor, ya saben, si ustedes desean adoptar algún perruno, pues bueno, también consideren ahora este centro de transferencia canino de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Katia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima. Adiós, diles adiós.